Ya está con nosotros y le saludo de la manera más comedida al señor ingeniero Vladimir Cerón, presidente de Coalición Petrolera Energética. Es ingeniero de petróleos, graduado en la Escuela Politécnica Nacional de Quito, tiene una maestría en exploración y producción de petróleo en el Instituto Francés del Petróleo y es doctorante PhD en nanotecnología y nuevos materiales para recuperación mejorada en Costa Rica y Estados Unidos. Tiene una experiencia de 25 años en la industria petrolera en diferentes empresas públicas y privadas. Es actualmente catedrático e investigador de la Politécnica Nacional. Les saludo de la manera más comedida. Placer poder conversar con usted. Bienvenido. Su presencia es muy importante, por eso lo hemos invitado, porque ustedes están presentando a través de la coalición una posibilidad importante para alcanzar a recuperar, a producir en 5 años 500,000 barriles de petróleo más en favor del Ecuador. Ingeniero, placer saludarle. Bienvenido a través de Radio Colosal. ¿Cómo va esta propuesta y cuáles son los puntos importantes de la misma? Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias la oportunidad de participar en el medio de ustedes, la Radio Colosal, una radio muy importante también para el centro del país. Sí, efectivamente nosotros venimos proponiendo 1 millón de barriles, mantener obviamente el medio millón que actualmente pues está en declinación, ya no es medio millón, ya es 470,000 barriles de petróleo por día. Sumar un medio millón adicional. Ecuador tiene la capacidad para hacerlo. Colombia, con la mitad de reservas del Ecuador, llegó al millón de barriles sin problema. México, con similares reservas, multiplicó, triplicó la producción actual. Entonces, bueno, este plan se lo entregó al señor presidente Guillermo Lasso hace un año, lo hizo parte de su plan programático de campaña, ahora lo ha hecho parte del plan de gobierno y pensamos de que con su buena voluntad y con el apoyo obviamente de gente diferente lo podrá llegar y llevarlo al millón de barriles, pero ese millón de barriles debe de ser manejado diferentemente como se ha venido manejando en el sector petrolero. Debe ser nuevos recursos para el apoyo a la educación, salud, digamos, vivienda, la cuestión agricultura, sobre todo también, y el turismo. Entonces, hay opciones, estimado amigo. Ingeniero, empecemos con el tema del que más molestan, porque hay mucha gente que vive, o sea, feliz molestando a los gobiernos. El sector indígena es uno de ellos. Hablan de ecología, hablan de que no se puede seguir explotando más petróleo, que debemos cambiarnos al gas, etcétera, etcétera. Sería una torpeza no aprovechar los recursos que tenemos. ¿Cómo hacemos para que se puedan conciliar los dos temas y tengamos por lo menos dificultades en este tema del incremento de la explotación petrolera? Sí, efectivamente, pues dentro del plan de la coalición petrolera, nosotros hemos previsto de que debe de haber una secretaría exclusiva para el tratamiento de esta problemática. Una problemática, por cierto, hasta cierto punto justa. Ahí tenemos pueblos como Lago Agrio, como Chupindi, Sacha, el Coca, en donde prácticamente la ganancia o la riqueza no se ha quedado ahí. En el Coca, por ejemplo, no hay una universidad. La cuestión también de infraestructura es bastante, digamos, caótica, ¿no? Entonces, si bien de ahí se viene produciendo, debe también de reportarse también hay parte de la riqueza. Eh, Tomemos en cuenta que esta parte también del oriente ecuatoriano puede ser un polo turístico muy importante, que para aquellos años después de la era petrolera, pues la gente que vive ahí tenga otros fines de trabajo, ¿no? La cuestión de la agricultura controlada también es importantísimo. Entonces, hay que llevarle al pueblo a un nivel, digamos, de educación, a un nivel de desarrollo importante para aquellos tiempos que ya el petróleo, ustedes saben muy bien que para los años 2040, 2050, viene la transición energética y el barril de petróleo prácticamente tendrá un precio muy, muy ínfimo. Entonces, es importante irnos preparando como
sociedad ecuatoriana a todo nivel, no solamente el oriente, sino que costa, sierra, oriente, insular, aprovechar todos estos grandes recursos. Imagínense que solamente tenemos producido el 12%, ¿sí?, de todo el petróleo que existe en el Ecuador en estos 50 años. 88% todavía está en la parte, digamos, del subsuelo. Gran oportunidad. Nosotros proponemos que debe de venir empresas serias, músculo económico, a hacer un negocio transparente sobre la mesa, ¿sí?, donde el contratista y la empresa privada tenga su ganancia razonable y la renta petrolera para el Ecuador también sea importante. Ahora la renta petrolera es ínfima. Prácticamente se produce cerca del medio millón de barriles, pero ¿cuánto le queda al Ecuador? Ese es el problema. Si vamos a producir medio millón más, pero tiene que quedarnos una renta importante para, obviamente, impulsar el desarrollo del Ecuador. Usted decía, a través de esta coalición, desarrollar un portafolio de proyectos petroleros, de gas, volúmenes de reservas, recursos hidrocarburíficos. Importante aquello, pero hacerle entender a la gente también que es necesario obtener los recursos del petróleo, para lo que usted mencionaba, ecoturismo, para la agricultura y para tantas otras cosas, porque si no simplemente sería perder la oportunidad, dejar pasar el tren y eso no puede seguirnos pasando, ingeniero. Totalmente de acuerdo, porque vienen las nuevas tecnologías, la tecnología eléctrica, ¿no es cierto? Carros eléctricos, etcétera. Prácticamente la tecnología nos va a rebasar, ¿sí? Y quedaremos aquí como un pueblo pobre sin poder comprar los carros eléctricos, equipos eléctricos, como sucede en Cuba. Hay tecnología de punta a nivel mundial, pero Cuba no puede ingresar. Lo mismo Venezuela, pues la capacidad de adquisición de su gente prácticamente es cero. Por supuesto, a nivel mundial existe maravilla de tecnología, maravillas en la cuestión también de energía, energías renovables, energías limpias, pero que no se podrá, digamos, instalar en el Ecuador simplemente porque tenemos una deuda externa de 70.000 millones de dólares que tenemos que pagarla y que tenemos un déficit anual de 500, digamos, 5.000 millones de dólares. Entonces, o ahora generamos riqueza, o ahora aprovechamos los recursos naturales, petróleo, minería, los saltos de agua. Los saltos de agua solamente se tiene explotado el 25%, donde ahí está sumado ya Coca-Cola Sinclair. Tenemos una tremenda riqueza, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que ha sucedido en estos 15 años de desgobierno es que estos sectores estratégicos han sido manejados de una manera mercantilista, donde el promedio ha sido la corrupción. Tenemos un vicepresidente preso, exministros presos, uno de ellos murió en la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de administración tiene que terminar. Eso le decimos al señor presidente Guillermo Lasso con todo respeto. No podemos seguir trabajando con la misma gente correísta, aquella que pues terminó el sector petrolero. Plazas de trabajo hoy por hoy recién estamos tratando de reactivar con los 40.000 barriles de petróleo por día que se está pidiendo a las diferentes compañías para diciembre, pero es algo mínimo. El plan de la coalición petrolera es que hasta a la fecha, que ya vamos ya casi los 100 días de gobierno, debería de haberse levantado ya cerca de los 30.000 barriles de petróleo por día. Entonces, el ritmo de trabajo debe ser diferente. Si bien las cosas parece que están dando forma, pero estamos perdiendo demasiado tiempo. Ecuador no puede perder tiempo. La gente necesita desarrollarse, la gente necesita oportunidad de trabajo. En el plan de la coalición estamos proponiendo 250.000 plazas de trabajo directas y hasta 1 millón de plazas de trabajo indirectas, con una inversión de 12.000 millones de dólares y pagando costos, gastos e inversiones, líquido para el Estado le quedaría más de 25.000 millones de dólares. Entonces son valores de que realmente son importantes, pero que ese dinero, nuevamente, permítanme ratificar, eso debe de sembrarse en territorio ecuatoriano para que a futuro el Ecuador post petrolero
tenga gran oportunidad de desarrollo, especialmente en lo que es agricultura, en lo que es turismo, en lo que es agroindustria y en lo que es industria. Entonces, sí, si lo desarrollamos en esos polos, pues no importa que pase el petróleo, vendrán nuevas energías, tendremos capacidad para involucrarnos en ese nuevo mundo sin problema. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, Costa Rica no tiene petróleo, pero en indicadores económicos está mucho mejor que el Ecuador. Entonces, la situación son los administradores. Si cambiamos administradores, cambiamos de gente, señor presidente de la República, las cosas van a ir mejor. Pero eso es lo difícil, ¿no? Porque ustedes dicen hay que crear independencia en las instituciones de control y en las empresas petroleras públicas. Hay que crear una nueva Petroecuador S.A. Hay que crear una Agencia Nacional de Energía y Minería. Hay que generar una promoción de inversiones y manejo de los recursos energéticos. Todo es, todo está dicho, está bien puesto. Pero, ¿y el problema? ¿Y cómo salgo de los que se creen dueños de Petroecuador y de Ecuador? Me estoy refiriendo a los sindicalistas, a la gente de Petroecuador, que va a ser complejo de que empiecen a trabajar, siquiera, no se diga de que empiecen a trabajar por el país. Sí, lo que pasa es de que esto lamentablemente, digamos, después de unos 15 años, ¿no? De desgobierno, donde prácticamente, pues antes sí se trabajaba adecuadamente cuando existía la ex Petroproducción, donde el barril de petróleo al Estado le costaba no más de $6, de tal manera que cuando se vendía en $15, prácticamente se estaba duplicando la producción, digamos, el costo de producción, y era una ganancia neta líquida, tal manera que cuando llegaba a los $20, recordemos, se hacía ahorro económico desde el sector petrolero. ¿Por qué? Porque obviamente satisfacía el presupuesto general del Estado y además de eso había unos excedentes petroleros. Hoy por hoy, lamentablemente, el costo de producción de Per- la misma Petroecuador está alrededor de $17, cuando real ahora debería de ser máximo 8 o $10. Hoy mismo está inflado y no vamos a preguntarnos qué pasa con las empresas privadas. Las empresas privadas están cobrando hasta $54 por barril. Entonces, realmente nosotros lo que pedimos es de que debe de renegociarse, pero se necesita otra gente. Eso ratificamos, señor presidente de la República. La cultura de los administradores anteriores es a ese ritmo. Vamos al gasto alto, vamos inflando los proyectos. Entonces, realmente así no vamos a hacer país, así no vamos a llegar al millón de barriles, así no vamos a recuperar una renta petrolera. Hoy la renta petrolera no suma más que de $1.000 millones en un año, produciendo medio millón de barriles. Es una cosa pobre, ínfima para el Estado lo que le está quedando. Eh, basta indicar, por ejemplo, hay contratos de compañías privadas que cobran casi $10 millones por un pozo perforado, cuando ese costo debe ser simplemente $5 millones. O sea, más de $4 millones estas compañías se vienen cobrando por cada pozo, ¿sí? Y pues no se ha hablado nada de eso, ¿no? Ha habido reuniones en Carondelet, ha habido reuniones con el señor ministro del ramo, pero no se sabe realmente cuáles son los acuerdos. Entonces, todas esas situaciones, también le pedimos al señor presidente que ejecute el literal N del decreto 95, en donde usted indica de que todo tiene que ser transparente y todo tiene que ser puesto en línea, o sea, debe de ser puesto en el Internet. Incluso la venta spot y los contratos de venta de petróleo, ¿sí? Que se lo hacen a menudo a lo largo de las semanas, el pueblo ecuatoriano tiene que ver. Y me parece bien que usted lo puso, pero hasta ahora no se ha ejecutado. Señor ministro, por favor,
haga la ejecución del literal N del decreto 95, que el pueblo ecuatoriano queremos conocer cómo se está manejando la industria, que es de derecho y el propietario original, el pueblo ecuatoriano. Importante aquello, pero me quedo pensando cómo podemos hacerlo. Primero, tenemos una empresa amarrada por los sindicatos, por el sindicalismo, luego por la mafia, una mafia, lo ha dicho Fernando Villavicencio por varias veces, una mafia encabezada por Trafigura. El propio Correa dijo que Trafigura era una empresa mafiosa. Sin embargo, nuestro petróleo sigue yendo a manos de ellos, a manos del señor Marín y otros. O sea, ¿cómo cambiamos esto para que el petróleo y sus beneficios vayan al pueblo? O sea, Villavicencio ha denunciado, por ejemplo, que se llevan $4 por cada barril de petróleo, manejando un precio que no tiene lógica, es decir, vendiendo el petróleo $4 más bajo del precio normal de mercado. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo conseguimos que el presidente escuche primero y tome las decisiones después? Decisiones que tienen que ser muy duras, pero que necesitan romper con esta mafia que ha sostenido y que se ha llevado el petróleo del pueblo ecuatoriano, los dineros de ese petróleo, ingeniero. Correcto, correcto. La apreciación es 100% correcta de su parte. Y le felicito y cito al medio. Sí, efectivamente, eso se viene dando. Para nosotros ha sido una preocupación, digamos, importante de que se siga manteniendo en mandos altos, mandos medios, ciertos personajes que realmente han participado en los gobiernos anteriores. Nosotros venimos trabajando, ¿sí? Y empoderando al pueblo. Recordemos que el poder reside en el pueblo, señor presidente de la República. Si el pueblo ecuatoriano le va a solicitar de que haya un cambio de administradores en la industria petrolera, en la industria minera y en la parte energética eléctrica, que es el mismo común denominador, siguen estando los mismos, y en la parte de salud también hay voces que se quejan en la misma dirección. Entonces, yo creo que el señor presidente de la República, pues ya va a cumplir los 100 años, perdón, los 100 días, y debe tomar acción, tiene que escuchar al pueblo, ¿sí? Que es el mandante, porque de otra manera, pues, puede haber mayor molestia del pueblo, pues, y eso no queremos. Queremos desarrollar al país, queremos que haya oportunidades de trabajo, queremos que venga la inversión extranjera, sí, por supuesto. No tengamos miedo a la inversión extranjera, siempre y cuando se contrate y se negocie sobre la mesa y que el pueblo ecuatoriano conozca los términos de referencia y lo mismo el proceso y la adjudicación, ¿no? Como es normal y corriente, entonces eso, como usted mismo lo manifestó en el decreto 95, literal N, pues nosotros estamos esperando. Hasta el momento, señor ministro, no hemos visto nada. Esperamos en estos próximos días, pues se vaya poniendo en línea todos estos procesos, todas esas reuniones que ustedes han tenido ya con las empresas y ver los resultados. Tomemos en cuenta que las compañías privadas son 43 y están manejando más del 75% de producción nacional. Petroecuador solamente produce y controla el 25% de la producción total. Entonces, lo grueso de todo esto maneja la empresa privada. Pero pues esas empresas privadas vienen trayendo unos contratos inflados, firmados en el correísmo, firmados en el leninismo, y pues si hasta ahora no se ha dicho y no se conoce la renegociación de esos contratos, que es urgente, porque de otra manera, como dije rato, la renta petrolera es mínima para el Ecuador. ¿De qué sirve producir 500.000 más? Porque nosotros lo tenemos bien ubicado, el 500.000 más, si es que vamos a contratar en esos mismos términos. No queremos romper los contratos, pero sí pedirles a las compañías privadas de que vamos sincerando los precios unitarios. No podemos pagar por un pozo 4 millones adicionales. 4 millones por un pozo. Imaginémonos que en el año pasado se perforaron alrededor de 65 pozos.
multipliquemos estas cantidades. Son cantidades importantes solamente en el rubro de perforación. Entonces, bien, yo creo que con estas aclaraciones pensamos de que el señor presidente, su equipo asesor y lo mismo el señor ministro, tomen acciones en esto, ¿no? Si no lo toman acción en esto, pues seguiremos aclarando estas situaciones al pueblo. El pueblo tiene que seguir empoderándose de su petróleo, de sus recursos, porque después de esos tiempos, lamentablemente el recurso del petróleo perderá el precio fundamental que ha venido sustentando de alguna manera parte de la economía nacional. Claro, Ahora o nunca. Tenemos que aprovechar el petróleo. bien dice usted, ¿no? Y empoderarse no significa decir no produzcan, no exploten. Empoderarse significa decir lo que produce esto tiene que ser para beneficio del Ecuador. Eso es lo importante. Me quedo pensando, no sé si usted tiene cifras. ¿Cuánto le debemos a los chinos? ¿Por qué estamos pagando tanto? ¿Por qué se están llevando nuestro petróleo? ¿Cuánto prestaron? ¿Llegó ese dinero realmente al Ecuador? Porque cuando hemos preguntado esto, nos han dicho que casi era secreto de Estado y era imposible llegar a saber estas cifras. La gente tiene que saber en cuánto nos endeudaron, pues, y por qué le seguimos entregando el petróleo a los chinitos, a qué porcentajes de intereses y cuánto falta, porque lo que más conocemos es que hasta el 2024 hay un compromiso de entregarles casi toda la producción petrolera a ellos. ¿Qué se conoce, mi querido ingeniero? Bueno, la cuestión de que esta información dicen que es cuestión clasificada, no la pueden desclasificar porque es cuestión del Estado, cuando el Estado realmente es el mismo pueblo, ¿no? O sea, prácticamente ahí el tema es si el dueño del petróleo está pidiendo información. El dueño del petróleo es el pueblo ecuatoriano. O sea, entonces el que primero debería enterarse de todo esto es el pueblo. Bueno, China, de lo que se conoce, hizo un préstamo directo de alrededor de 5.000 millones de dólares. Se debe de pagar en petróleo, ¿sí? Hasta el 2024 me parece, pero hay otro contrato hasta el 2026 con Petro Tailandia, también hay una empresa Unipec, ¿sí? Entonces se están llevando alrededor de 270.000 barriles de petróleo por día y el Ecuador no recibe $1. Todo ese dinero, lamentablemente, los gobiernos revolucionarios ya terminaron ese dinero. Lo mismo la cuestión, por decir, del campo AUCA, del campo Libertador, del campo de Shushufindi, recibieron dinero anticipado, ¿sí? Esos campos hoy por hoy, pues no, Petroecuador no puede ingresar a hacer operación porque prácticamente las compañías ya son las que están manejando estos campos muy importantes. Y dieron un anticipo, por ejemplo, si más no me equivoco, de AUCA, el Estado ecuatoriano a través de la administración de Correa recibió 1.200 millones de dólares, donde esos 1.200 millones de dólares no se sabe qué pasó, dónde fueron. Entonces, hay ese tipo de situaciones, ¿no? Que lamentablemente, pues, prácticamente Shushufindi fue algo parecido, el Libertador igual. Prácticamente el Ecuador solamente a través de Petroecuador tiene dos campos, el campo Sacha y el ITT, donde realmente puede manejar. El resto de campos pequeños, medianos y grandes están manejando las empresas privadas en contratos de servicios específicos con financiamiento, que son los que maneja, digamos, Petroecuador, y otros contratos que son contratos específicos de exploración, producción, que se maneja a través del Ministerio de Hidrocarburos, y unos poquitos, como 5 más o menos, que son de participación, 5 o 6 contratos. Entonces, mire, el mapa es
de que el Ecuador, el correísmo, ¿sí? Que dice de que prácticamente tiene que, la industria nacional petrolera tiene que manejar este recurso, nos dejó vendiendo todo, nos dejó feriando todos los campos. O sea, qué falta de cambio de discurso, ¿no? O sea, es enorme eso. O sea, pueblo ecuatoriano, despierte. El petróleo nos dejaron vendiendo los socialistas a las empresas privadas. Cuando los socialistas dicen de que todo tiene que ser nacionalizado, falso. 75% de la producción nacional maneja la empresa privada con contratos desde el correísmo y leninismo. Y este incremento del 100% de la producción, pasar de 470.000 barriles de petróleo a 480.000 barriles de petróleo que estamos produciendo en este instante, a 1 millón de barriles, ¿cómo lo hacemos si usted reconoce que prácticamente todos los campos están manejando estas compañías extranjeras? Claro, justamente por eso es de que nosotros nos hemos, digamos, esforzado en investigar a lo largo de toda la cuenca ecuatoriana las oportunidades que hay para generar nuevos proyectos. Tenemos nosotros un portafolio de 16 proyectos en los cuales debe de invertirse alrededor de 12.000 millones de dólares en 5 años, y con aquellos proyectos se puede levantar el 500.000 de barriles adicionales. Se necesita entonces ciencia y tecnología, vengan empresas serias que si hay en el mundo, no nos estamos dirigiendo a las que existen, porque si vamos con las que existen tendremos los mismos resultados. Existen nuevas, digamos, otras empresas que realmente han demostrado en el mundo que pueden levantar la producción. Tome en cuenta de que el Ecuador solamente ha podido levantar el 12% de la capacidad productiva que tiene en reservas y en volumen de petróleo, ¿sí? Solamente el 12% en 50 años. En países desarrollados, Noruega, reservorios como los ecuatorianos ya los tienen producido un 50, 60, hasta 70%. Si nosotros duplicáramos nomás el factor de recobro del 12% al 24%, esto representa un boom petrolero en el Ecuador nunca antes visto. Colombia, con la mitad de reservas, en el año 2003, Uribe tomó una decisión histórica en el sector hidrocarburífero de Colombia. Eliminó la Ecopetrol pública y creó automáticamente la Ecopetrol SA, con decreto ejecutivo, acuerdos ministeriales y un cambio fundamental en toda la visión y misión de todo ese personal que venía produciendo de una manera diferente a otra manera, a una manera de forma internacional. Ecopetrol es la empresa petrolera a nivel mundial en el ranking número 23, ¿sí? Estoy produciendo en otros países como en cualquier empresa internacional de petróleo. Nosotros hemos terminado de entregar en cambio nuestros reservorios. Ecopetrol está manejando el 80% de los campos y capacidad productiva de Colombia, Ecopetrol. Pues entonces, que no me vengan a decir de que la sociedad anónima de Colombia ha sido para entregar los campos. Falso. Aquí el socialismo ha entregado casi el 80% de los campos a la empresa privada, bajo contratos oscuros, inflados, que todavía no se sabe cómo arreglar. Ingeniero, un tema que se me queda desde hace mucho rato y que quiero conocerlo, Palo Azul. Este campo Palo Azul, que lo regaló el ex ministro fiscal, el famoso tío Galito, Galo Chiriboga, uno se termina preguntando, ¿y qué pasa? ¿Por qué no hay sanciones? Porque este campo lo entregó como que fuera propio, lo regaló. ¿Qué hacemos con todos estos temas? Eso, si no estoy equivocado, decían, es una pérdida para el país de 5.000 millones de dólares. Y me quedo pensando en el otro tema, Coca-Cola Sinclair.
construido a un costo de 3.400 millones de dólares y a punto de colapsar. Nunca el momento de construir revisaron los informes técnicos. El propio Fernando Villavicencio, año 2012, informaba sobre una erosión prolongada, una erosión regresiva que ponía en peligro el proyecto y alertaba de que tengan cuidado con aquello. No se hizo. Y ahora, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en estos dos temas, pues, que es mucho dinero. 5.000 millones de dólares de Palo Azul, que no sé si es lo correcto, pero eso es lo que se ha dicho, fue un regalo del señor ex ministro fiscal. Y este otro tema de Coca-Cola Sinclair, ¿hay posibilidades de una recuperación en ese nivel de cosas, ingeniero? Lamentablemente, digamos, estos contratos fueron firmados. Tome en cuenta de que hasta la constitución del Estado fue cambiada justamente para un poco allanar las responsabilidades. Realmente aquí toca nuevamente rehacer, retomar, cambiar, ¿no? Ojalá se pueda hacer un referéndum y racionalizar la constitución en la parte ya de producción, o sea, que haya aporte y apoyo al desarrollo del Ecuador. Lamentablemente, digamos, este tipo de cosas no se puede hacer mucho. Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, prácticamente ya las cartas están jugadas. Ya pues se ha pagado la mayor cantidad de dinero a China. En el caso de Palo Azul, ahí se pudiera hacer algo, ¿sí? Ahí se pudiera hacer algo, se pudiera de pronto dar una caducidad a ese contrato, ¿no? Hay algunos contratos, incluso de los 43 contratos que yo le manifesté, que no se están cumpliendo, no se están cumpliendo. El gobierno nacional tranquilamente pudiera entrar en caducidad sin tener, digamos, problemas de que se le diga al Ecuador de que está entrando en un proceso falta de seguridad jurídica, ¿no? Cuando estas compañías no han venido cumpliendo estos contratos. O sea, ese es un punto importante. Por eso es que nosotros decimos, señor presidente de la República, revise los contratos petroleros, 43 contratos que hay. Vamos revisando a ver si los planes de desarrollo, si los niveles de inversión, si los niveles de producción son los que fueron acordados en los anexos y en el contrato como tal, o no. Se habla de que muchas compañías tenían que hacer recuperación secundaria. Se necesita para aquello que hayan avanzado en infraestructura y sobre todo en investigación. Tomemos en cuenta que el Ecuador no tiene ni un laboratorio de ciencia y tecnología en territorio ecuatoriano en el cual se esté conociendo las estructuras geológicas y el conocimiento de todos sus campos petroleros. El Ecuador no sabe qué es lo que tiene. No, las compañías de alguna manera investigan a su interés. Eso es lo único que tenemos. Entonces el Ecuador como tal no sabe qué es lo que tiene. Ese es un problema enorme. La industria petrolera se la ha manejado de una manera bien doméstica. Lamentablemente le han hecho la caja chica de los gobiernos de turno, pero no se le ha manejado como es una empresa técnica científica. Se le ha manejado como una empresa en donde los políticos de paso ponen ahí a sus gerentes, ¿sí? Que lo único que les interesa es ir a cerrar negocios y nada más. Entonces, le pedimos al señor Guillermo Lazo, por favor, manejemos la empresa petrolera como una empresa técnica, tecnológica y científica. Ahí nos está dando cátedra, señor presidente, pues Colombia. Colombia, una empresa respetable a nivel internacional, tiene acciones en bolsa a nivel mundial. Entonces, claro, así debe manejarse esta empresa. Pues tiene su centro de investigación muy bien desarrollado en Bogotá. Conocen perfectamente el potencial tanto de petróleo como de gas. Hablando de gas, también aquí en el Ecuador, imagínese, pues, estimado amigo,
acaban de sacar un documento oficial, el viceministro, que van a importar gas para esta planta de generación Termomachala, cuando realmente, digamos, de acuerdo a las investigaciones que se ha hecho, esta empresa Termomachala, que es del Estado, ¿sí? Y que consume gas, esta planta debería de funcionar solamente en condiciones especiales cuando la carga a nivel nacional lo necesita. Pero hay tiempos de lluvia en donde realmente todas las plantas hidráulicas de generación a nivel nacional generan suficiente energía eléctrica. ¿Para qué va a consumir gas? ¿Para qué va a importar gas caro para, obviamente, cumplir algún negocio? ¿Cuál es la situación? Y por otro lado, tomemos en cuenta que ahí está el Campo Amistad, que viene produciendo ya durante algunos años. Hoy por hoy está produciendo 27 millones de pies cúbicos por día y que tiene muchos pozos perforados y muchos pozos que necesitan mantenimiento, ¿sí? Reacondicionamiento de pozos. Invertamos costos mínimos en esos pozos si es que realmente está faltando gas, ¿sí? Y produzcamos el gas que porque ya tenemos la infraestructura, ya se invirtió ahí, pero no, se quiere invertir o traer gas, instalar ahí una barcaza para que ahí almacene el gas anclado a una plataforma de producción de gas en el mar y conectarle esa barcaza al gasoducto actual para que le lleve ese gas importado a la generadora de Termomachala. Entonces, ahí se configura un negocio. Claro, sabemos de que la refinería a nivel nacional, las refinadoras, vemos ahí la refinería de Esmeraldas, no se ha desarrollado. Eso sigue siendo una refinadora, digamos, de los años 30, de los años 60, con una tecnología bastante, si bien algo se ha hecho, pero no logra refinar productos ya listos para el mercado. Pero ¿quién se opone a esto? Se oponen los grupos de importadores de productos limpios. Ecuador está importando más del 70% de los productos limpios que consume. Entonces, hay un negocio ahí bastante jugoso para estos importadores. Ahora quiere sumarse el importador de gas. Tenemos gas suficiente, señor presidente de la República. Tenemos petróleo suficiente para refinarlo en territorio ecuatoriano. Construyamos refinadoras de alta conversión, de tal manera que nos produzca tipos de combustibles Euro 5 sin problema. Y demos trabajo al pueblo ecuatoriano. Y de pronto comenzamos a bajar el precio de los combustibles. Entonces hay mucho que hacer, señor periodista, y el Ecuador tiene tantas capacidades de producir materia prima, pero no lo queremos aprovechar. Ingeniero Vladimir, usted tiene un contacto directo, hay posibilidad de conversar con el presidente de la República, porque creo que el señor Lasso, escuchando estos criterios, debería ser más abierto a esto. O sea, ya deberíamos estar trabajando sobre esto, porque además tengo entendido que usted tiene un portafolio completo sobre las obras que se podrían y se deberían hacer para incrementar estos 500,000 barriles adicionales de petróleo de producción, que es lo que se espera, ¿no? Totalmente, bien, hace un año, pues cuando era candidato, personalmente yo en un Zoom, pues le informé todas estas situaciones. Él lo tomó de excelente manera, es una persona que maneja proyectos, ¿sí? Y lo hizo parte de su plan de campaña. Es un ofrecimiento de campaña, es más, el 1 millón de barriles. Ahora le tiene que cumplirlo, señor presidente. Pues de ahí el señor presidente nos dijo
entren y entreguen ese proyecto, ¿sí? Al equipo de trabajo mío. En aquel tiempo se le entregó al economista Francisco Briones, que ahora es asesor de la Presidencia de la República. Ellos tienen nuestro proyecto directamente, sí, pero por alguna razón, pues, no hemos sido invitados. Lamentablemente se sigue manteniendo la misma administración de Lenin. No entendemos realmente cuál es el tema de esto. Sí, pensamos de que la gente que trabajamos incluso en territorio por el señor presidente para que haya el cambio, todavía no lo vemos. Aspiramos y esperamos de que en estos tiempos se comience a cambiar, ¿no? Porque si no, pues es lo mismo que dijo el físico más grande de la historia, Einstein. Si queremos resultados diferentes, obligatoriamente tenemos que hacer los procesos diferentes y con actores diferentes. De otra manera, tendremos lo mismo de lo mismo. Y hasta el momento, pues, ha pasado ya más de 90 días en el sector petrolero, la producción sigue bajando. O sea, es inaudito, sigue bajando. En cualquier empresa privada, si el gerente de una empresa se le puso para que, obviamente, al menos mantenga la producción y, obviamente, suba la producción. El momento que comienza a bajar la producción en una empresa privada es una pérdida que no se la puede recuperar y entonces automáticamente este personal tiene que salir de la empresa. Eso es en una empresa privada. Eso es lo que sucede en Ecopetrol. ¿Sí? Los accionistas de Ecopetrol, que es obviamente el pueblo en la mayor cantidad, el Estado, ¿sí? En el 80%, pero trabajan ya a otro nivel. Entonces, en Colombia, en petróleos, en gas, ellos no pueden bajar una pérdida o sostener una pérdida de producción porque simplemente se les fue la luz. Usted debe saber de que aquí hay pérdidas importantes de producción de petróleo porque las líneas eléctricas se les colapsan. Entonces, ¿qué tipo de empresa es esta? ¿Qué tipo de administración es esta? No pasa nada. Siguen los mismos de siempre administrando. Entonces, eso, señor presidente, por favor, tomemos en cuenta. No estamos manejando una empresa de agua y así fuera una empresa de agua, manejemos como empresa. Por cierto, sobre este tema, el presidente de la República informó al país que le había dado la disposición a Juan Carlos Bermeo, su ministro de Energía, precisamente que tiene que elevar a 40,000 barriles hasta diciembre. Pero, ¿será que el presidente no termina de enterarse, no sabe, no conoce que en vez de aumentar está disminuyendo, ingeniero? Nosotros prácticamente pensamos de que el señor presidente lo conoce, ¿no? Y creo que su ministro, pues obviamente debe de informarle, porque de no ser de esa manera, pienso de que pues el señor ministro no tiene nada que hacer ahí, ¿no? O sea, definitivamente, pues porque la producción sigue bajando y estamos hablando de muchos millones de dólares, ¿no? El Muchos millones de presidente, dólares. el, Desde el año pasado, sí, si hiciéramos una proyección, desde el año pasado hasta la fecha, siquiera, ya se ha perdido más de 600 millones de dólares. Eso implica de que tuviéramos ya disponible una autopista Quito-Guayaquil, 4 carriles totalmente terminada, a costos de mercado. O sea, se está perdiendo grandes cantidades de dinero, porque no es que el petróleo no salió y el petróleo está en su suelo y no pasa nada. Así no funciona la industria petrolera. La industria petrolera es de que la producción debe de ser de 500,000 y no debe de bajar de ahí. Cualquier pérdida de producción hacia abajo, ¿sí? Es una pérdida directamente en dinero, ¿sí? Y no se lo puede recuperar.
ya es un tema ya que, digamos que no tiene opción de recuperación. Es por eso que las empresas petroleras serias no se dan ese lujo de bajar producción. Tienen que tomar todas las medidas del caso y los funcionarios de aquellas empresas serias internacionales toman las medidas del caso de una manera muy seria, tal manera de que bajar 3.000 barriles ya es una preocupación enorme, ¿sí? Incluso para las autoridades de alto nivel. Peor, imagínense aquí, si ya se ha perdido en este gobierno, se ha perdido más de 20.000 barriles de petróleo por día. O sea, cada día 20.000 barriles de petróleo por día. Y no pasa nada, las autoridades siguen las mismas, no, nadie cae, nadie sale, todo está igual. ¿Qué pasa, señor presidente? Tenemos que tomar acción en todo este tipo de situaciones Reitero, y, creo que no se entera, porque y le debe digo, ir eliminando la corrupción. nosotros le escuchamos la entrevista al presidente de la República con José Hernández de Cuatro Pelagatos. Y ahí José Hernández le preguntaba y le decía, pero ¿y qué pasa si no alcanza? Si no alcanza a producir los 40.000 barriles extras que usted está disponiendo. Está dispuesto, dijo el señor Lazo. Está dispuesto y tiene que cumplir porque tiene que cumplir al 1 de diciembre. Debe ser que el señor presidente, bueno, tiene un montón de frentes que debe ser que no se entera de temas como estos, ¿no? O sea, de que en vez de subir la producción, la está bajando, que es un tema gravísimo para la economía del país, porque el Ecuador subsiste precisamente de este pequeño margen que se pueda producir, pues, o sea, estamos en usted decía hace un momento, debemos 70.000 millones de dólares, creo que sí, es la deuda externa, pero ¿y la deuda interna? Casi 9.000 millones de dólares al Banco Central, de dinero que tomó en efectivo Correa, alrededor de 30.000 millones al Seguro Social y otras deudas extras. Estamos hablando de que estamos debiendo arriba de los 100.000 millones de dólares. ¿Qué significa 100.000 millones de dólares? 3 presupuestos completos del Estado. Es decir, esta producción petrolera no es una opción, es una necesidad urgente. El incremento tiene que ser, pero ya. Lastimosamente parece que, como usted bien decía, siguen amarrados, bien ajustados a los puestos y no importa si ganen o pierdan. Bueno, más bien creo yo que sí importa. Si pierden, alguien gana, que no es lamentablemente el Estado ecuatoriano, mi querido ingeniero. Totalmente de acuerdo. Lamentablemente, los personeros del sector petrolero, pues ellos no vienen, digamos, de escuela, de trabajar en empresas, por ejemplo, en el caso mío, yo trabajé en petroproducción, el costo en el cual nosotros producíamos era $6 máximo. Ellos vienen de empresas internacionales y estas empresas internacionales tienen aquí los contratos, ¿no? Contratos que vienen firmados desde el correísmo, desde leninismo. Entonces, hasta cierto punto es juez y parte, ¿no? Prácticamente no sé cuál es la lógica del gobierno nacional de tener ahí gente que representan de una u otra manera a las mismas empresas que tienen los contratos y contratos que están inflados. Entonces, claro, sería ilógico de que estos personeros se pongan a renegociar esos contratos que están inflados de sus mismas compañías, por decirlo poco. Entonces, sí, o sea, esto es algo complejo, ¿no? Es algo complejo que nosotros no logramos todavía entender. 40.000 barriles de petróleo por día, sí, pero ¿quién va a producir? Pensamos de que deben ser las compañías privadas, pero ¿bajo qué modalidad? Bajo sus mismos contratos. Sus contratos de pronto que están inflados. Entonces, es como decir, más negocio para ellos, ¿no? Más negocio para ellos, porque otra cosa sería de que se renegocie primero los contratos, ¿sí? A precios de mercado. Bueno, y ahora sí vamos trabajando, vamos por los 40.000, por los 50.000, etcétera, y pedir 40.000 barriles de petróleo por día a esas alturas, bueno, no es mucho realmente, pero ¿cuánto le va a quedar al pueblo ecuatoriano? ¿Cuál es la renta petrolera después de aquello?
Si van a seguir pagando 9 millones de dólares por pozo perforado, y si el Estado ecuatoriano le dice perforen más pozos, claro, la compañía va a seguir perforando y va a seguir ganando su utilidad bastante jugosa, ¿no? O sea, vamos viendo qué mismo estamos haciendo. Entonces, eso, señor presidente, échele ojo, porque tal vez no le están informando adecuadamente sus personeros de la cartera de ramo, ¿no? Lo primero que debería de haberse hecho, señor ministro, es una renegociación de contratos sobre la mesa y de tal manera que aquellos resultados de la renegociación sea de conocimiento nacional. Porque los precios de mercado, si vamos nosotros a las mismas compañías operadoras que están aquí en el Ecuador, por decir a Andes, a Repsol, ¿cuánto están pagando estas compañías por un pozo perforado? No van a pagar pues lo que paga Petroecuador, ¿no? No van a pagar. Y ese es un hecho. O sea, ahí se ve la diferencia. Por eso se dice que las compañías que aquí en el Ecuador mismo perforan y son operadoras, nunca van a pagar el precio que Petroecuador paga. Pero el tema debería ser o renegocian o se van. Usted bien decía hace un momento, 43 contratos no se cumplen. No se están cumpliendo, entonces simplemente por aquello se podría no solo renegociar, sino dar por concluidos esos contratos. ¿Qué necesitamos para aquello? ¿Hay alguna posibilidad de un diálogo directo de ustedes con el presidente de la República, de especialistas, para que el presidente se entere de lo que está pasando a sus espaldas? Nosotros hemos mandado cartas, ¿no? Directamente al presidente de la República. Hemos enviado información directamente a su WhatsApp. Nos hemos reunido con el señor ministro, nos hemos reunido con la presidenta de la Asamblea, nos hemos reunido con el gerente general de Petroecuador, pero en la parte ya, digamos, de ministro y gerente general, prácticamente nos escuchan y no pasa nada. Nos dicen que nos van a invitar a una serie de reuniones, pero es hasta sacarnos de la puerta nomás. Entonces, por eso es importante de que obviamente los medios de comunicación, ¿sí? Sigamos informando adecuadamente al pueblo y creo que el cuarto poder del Estado reside también en la comunicación. Sigamos informando adecuadamente al pueblo ecuatoriano y ojalá la coalición petrolera nos den la oportunidad en programas estelares, por ejemplo, del señor Carlos Rojas, del señor Carlos Vera, y poderlo explicar claramente. Y ojalá nos inviten ahí con el señor ministro, ¿no? Para indicarle claramente los valores, los documentos, claros, cómo están las cosas, ¿no? Y que el señor presidente de la República se vaya enterando de primera mano. Sería interesante eso, ¿no? Y nosotros a través de este medio de comunicación, sí, le pedimos al señor ministro que nos acepte una reunión conjunta en los principales medios de comunicación del Ecuador para aclarar de una vez por todas cómo está la cuestión de la industria petrolera secuestrada bajo estos contratos del socialismo del siglo XXI. Importante. Tenemos que liberar ese secuestro, tenemos que sacar a nuestras compañías adelante. Y le aseguro de que luego de esta entrevista vamos a hacer mucho más. Estoy convencido de que nuestros buenos amigos, que siempre estamos conectados, lo van a invitar. Y esperemos que con el ministro enfrente las cosas sean diferentes en beneficio del Ecuador. Ingeniero, muchas gracias. Siempre un placer poder conversar con usted. Lo hicimos de forma amplia porque entendemos era necesario que el país tenga este baño de verdad, conozca qué es lo que está pasando realmente con la industria petrolera tan necesaria, tan básica, tan fundamental, porque es la que provee recursos del país. Un gusto conversar con usted, ingeniero. Si algo desea agregar, con gusto, los micrófonos de Radio Colosal a su orden. Muchísimas gracias. Directamente me dirijo a los ecuatorianos. Es hora de que el pueblo ecuatoriano
se vaya empoderando de sus recursos naturales que Dios nos ha regalado y que la responsabilidad de los ecuatorianos y de sus técnicos, en este caso los petroleros somos nosotros, conocedores del sector petrolero, y también les pido a los señores mineros y también a los técnicos en la parte eléctrica, vamos recuperando todos estos sectores que están secuestrados bajo tantos contratos que vienen desde el socialismo del siglo XXI. Si queremos a nuestro pueblo, si queremos un Ecuador en vías de desarrollo, como debe de ser, porque sí nos merecemos, porque Dios nos ha regalado tantos recursos y tanta riqueza, vamos desarrollando al Ecuador, ahora o nunca. Ecuador tiene salida, no podemos quedarnos en ese marasmo de la pobreza y cargando una deuda externa impagable, 70.000 millones de dólares, y aquí llegando a una conclusión que a lo mejor está superando los 100.000 millones de dólares, que nadie lo va a poder pagar, pero si no lo paga el Ecuador, prácticamente ese Ecuador se hunde en la pobreza. Estaremos vía Venezuela, definitivamente, y eso no lo merecemos y no lo queremos hacer. Muchísimas gracias y vamos adelante y vamos por 1 millón de barriles y vamos desarrollando tanto el gas como la refinación también en tierra ecuatoriana para que los productos del petróleo y energético sea para beneficio de los 17 millones de ecuatorianos. Muchas gracias, una buena noche para todos. Muchas gracias, ingeniero. El señor ingeniero Vladimir Cerón, PhD, presidente de Coalición Petrolera Energética, una empresa con un portafolio de proyectos en beneficio del Ecuador para aumentar, para duplicar la producción petrolera en los próximos 5 años. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.